1. Go. Start. Okay. Hi, everyone. Hola a Good to see todos. everyone. Gusto I hope verlos that, otra vez. I hope that you're doing well. Espero que les esté yendo bien. I've been hearing the news in Peru He estado escuchando las noticias en Perú and the quarantine and how it's getting even more severe. sobre la cuarentena y cómo ahora las restricciones están siendo más severas. Similar things are happening in the United States. Cosas similares están pasando en los Estados Unidos. A lot of the places are having quarantine as well. Muchos lugares están teniendo cuarentena también. And I think part of that is people in the United States are still not taking it very seriously. Y yo creo que parte de eso es porque muchas personas en los Estados Unidos no lo están tomando seriamente. But it is getting really difficult. Pero se está volviendo muy difícil. In just 1 week, En tan solo una semana, 3 million more people have lost their jobs. 3 millones de personas han perdido el trabajo. That's about a third of Lima. Ese es casi un tercio de Lima. In 1 week, all those people lose their job. Imagínate, en una semana todos ellos han perdido su trabajo. It's because everything is closed. Es porque todo está cerrado. And so a lot of people are at home, Muchas personas están en casa and I think they are starting to see the seriousness of this virus. creo que ellos están realmente comenzando a entender la seriedad de este virus. Also, there was a report today. También hubo un reporte el día de hoy. They said that the center of this virus Dicen que el centro de este virus is now United States ahora está en los Estados Unidos, because we have 200,000 cases. porque tenemos cerca de 200,000 casos. But they said that center is going to move to another continent soon. Pero dicen que ese centro de esta epidemia se va a mover a otro continente pronto. They don't know if it'll be Africa No saben si va a ser África or maybe South America even. o quizás aún Sudamérica. But they say the center of this virus is going to move again. Pero dicen que el centro de este virus se va a mover otra vez. That's a very bad news Esa es una noticia muy mala, because in China, porque en China, when it was the center of the virus, cuando era ello el centro del virus, they said they only had about 80,000 cases. dijeron que tan solo tenían 80,000 casos. And now when the center of the virus has moved to the United States, Y ahora cuando el centro ha sido movido a los Estados Unidos, we have over 200,000 cases. tenemos más de 200,000 casos. That's more than double. Eso es más del doble. So they're anticipating the next center of this virus Entonces están anticipando que el centro de este virus is going to have at least 400 or 500,000 cases. va a tener por lo menos 400 a 500,000 casos del virus. I'm really hoping it will not be South America, Realmente estoy esperando que no sea Sudamérica, but it's possible. pero es posible. So during these times, once again, Entonces, durante estos tiempos, una vez más, I hope that all of you are thinking beyond just the troubles that you're having, espero que estés pensando más allá de los problemas que tienes en este momento. but not only hoping God, Pero no solamente esperar en Dios, but as I talked about last week, sino como lo que hablé la semana pasada, it's also an opportunity to reflect on your life. también es una oportunidad para reflejar en tu propia vida. We're going to go to Philippians chapter 2, Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, where Apostle Paul donde el apóstol Pablo does something like that. hace algo parecido a esto. Not because he was in trouble No porque él haya estado en problemas or because of that virus and things like that, o por el virus o cosas así, but this was a book toward the end of his life, sino que este libro fue escrito casi al final de sus días, de su vida. He is under a house arrest, Él está bajo arresto domiciliario and he's writing this letter to the church in Philippi. y está escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos. And so when you read this book, Cuando lees este libro, you get to understand kind of what Paul is thinking toward the end of his life. uno entiende lo que Pablo está diciendo al término de su vida. Okay, so let's go to Philippians chapter 2, verse 1. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1.
It says there, if you have any encouragement from being united with Christ, Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, if any comfort from his love, si algún consuelo de amor, if any fellowship with the Spirit, si alguna comunión del Espíritu, if any tenderness and compassion, si un afecto entrañable, then make my joy complete completen mi gozo by being like-minded, having the same love, and being one in spirit and purpose. sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. And he says, do nothing out of your selfish ambition or vain conceit, Capítulo 3 dice, no hagan nada por contienda o vanagloria. okay, but in humility, Dice, al contrario, háganlo con humildad consider others better than yourselves. y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. And then he talks about how we need to be more like Christ, Y ahí está hablando acerca de cómo debemos ser más como Cristo, the humility of Christ. la humildad de Cristo. Okay, and then let's go to verse 12. Vamos a ir al versículo 12. Okay, and after talking about Jesus and his humility and how we need to emulate Jesus, Después está hablando acerca de Jesús, de su humildad y cómo nosotros debemos pues, ser semejantes a Él. he writes something very interesting. Él escribe algo muy interesante. And like I said, this is toward the end of his life. Como dije, esto está ya casi al final de su vida. He says, therefore, my dear friends, Dice, por tanto, amados míos, as you have always obeyed, ya que siempre han obedecido, not only in my presence, no solo en mi presencia, but much more in my absence, sino mucho más ahora en mi ausencia, he says, continue to work out your salvation with fear and dice, trembling. ocúpense en su salvación con temor y temblor. Okay, that part is very controversial in the theological world. Esta parte es muy controversial en la parte teológica. What did he mean by working out your salvation with ¿Qué quiso fear? decir con ocúpense de su salvación con temor y temblor? I mean, it sounds very Catholic, right? Suena algo muy católico, ¿verdad? You have to do good works Tienes que hacer cosas buenas to earn your salvation. para ganar tu salvación, pareciera que dijera. That's what it sounds like here. Pareciera que eso es lo que está diciendo. He says to continue to work out your salvation with fear. Él dice, manténganse aún trabajando en su salvación. Okay, and so there's been a lot of debate as to what did Paul mean by this. Ha habido mucho debate acerca de qué fue lo que Pablo quiso decir con esto. Why is Paul saying this? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? And whenever you see the words work in scripture, En la escritura, this scripture is using a different one. It says, what does it be say? busy. It says, be busy on your salvation. The Okay, word get using busy, is yeah. busy. Yeah. Okay. Estar ocupado. Estoy diciéndole al pastor que en esta traducción de la Reina Valera es diferente, dice ocupado. En la traducción en inglés dice work, que quiere decir trabaja. Trabaja Yeah. en tu salvación. Right. So what did he mean by being busy with your salvation? ¿Qué quiso decir entonces el estar ocupado o ocupados en vuestra salvación? It sounds like our salvation requires some kind of work. Pareciera que nuestra salvación requiriera algún tipo de trabajo o de obra. Okay. And so we need to understand this word, get busy or work it out. What does that mean? Debemos entender esta palabra ocupados o trabajados en vuestra salvación. ¿Qué es lo que significa eso? Okay. Because in the original language, it is the word work. Porque en el lenguaje original la palabra que se utiliza es la palabra obrar o trabajar. Okay. So what does it mean to work? Entonces, ¿qué significa el trabajar en tu salvación? The answer to this actually is in John chapter 6. La respuesta a esto en realidad está en Juan capítulo 6. And Jesus gives us the answer Jesús nos va a dar la respuesta because somebody else asked Jesus the same kind of question. porque alguien más le hizo la misma pregunta a Jesús. Okay, so this is John chapter 6. Entonces, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 6. And his disciples have found Jesus alone on the other side of the lake. Sus discípulos habían encontrado a Jesús al otro lado del lago. Okay, and so in verse 25, it says this. Versículo 25 dice eso. When they found Jesus, they asked, Rabbi, when did you get here? Cuando llegaron al otro lado, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Okay, verse 26. Versículo 26. Jesus answered,
Jesús le respondió, I tell you the truth, you are looking for me not because you saw miracles, de miraculous signs, cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, but because you ate the loaves and had your fill. sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Okay? The next 3 verses very important. Los siguientes 3 versículos son muy importantes. He says, do not work for food that spoils, Dice, trabajen, pero no por la comida que perece, but for food that endures to eternal life. sino por la comida que permanece para vida eterna. So it sounds like Jesus is saying, instead of doing all this busy work, Parece que trying dijera, to, yeah, en vez de estar haciendo todas estas cosas que te ocupan, right, do things that have eternal value, right? sino pareciera que dijera, haz cosas que tienen valor eterno, Okay, and doing what God wants you to do. haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Okay, and so then one of the disciples asked him this question, verse Entonces 28. uno de los discípulos le hicieron esta pregunta, versículo 28. Okay, then they asked him, Entonces le dijeron, what must we do to do the works that God requires? ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Okay, what does it say in Spanish the translation? The translation says, what are we supposed to do to put in practice the works of God? Okay, so they're asking him, Le están preguntando, what does it mean to do the work of God? ¿qué significa poner en práctica la obra de Dios? And once again, that word work Una vez más, esa palabra obras in the original language can mean en el lenguaje original puede significar to serve, el servir, to minister, el ministrar, to do work. el hacer el trabajo. So they're asking, what does it really mean to serve God? What does it really mean to do God's work? Le están preguntando, ¿qué es lo que realmente significa servir a Dios? ¿Qué es lo que realmente significa ministrar, estar ahí con Él, ¿no? Servir a Right, Dios? and our expectation to that question is Nuestra expectativa a esa pregunta es that he would tell us to do good works, right? que Él nos va a decir, hagan obras buenas, ¿no? Buenas obras. Help other people, Ayuden a otras personas, share the gospel with other people. comparten el evangelio con otras personas. That's what we always think the work of God is. Eso siempre es lo que creemos que es la obra de Dios. But in verse 29, Jesus answers that question in a very different way. Pero en el versículo 29 Jesús va a responder esa pregunta de una manera diferente. He says, Él Jesus dice, answered, Jesús le respondió, okay, the work of God is this, esta es la obra de Dios, to believe in the one he has sent. que crean en aquel que Él ha enviado. Okay? Once again, very different. Una vez más, muy diferente, ¿verdad? Even when you and I talk about serving God and doing God's work, Aun cuando tú y yo hablamos acerca de servir a Dios, de hacer la obra de Dios, we think about ministry. pensamos en el ministerio We're helping the poor. o ayudar a los pobres. Okay, but here, that's not what Jesus said. Pero aquí esto no es lo que Jesús está diciendo. He says, this is the work, Él está diciendo, esta es la obra, is to believe in Jesus. es creer en Jesús. In other words, whenever we think about doing God's work, En otras palabras, cuando estamos pensando en hacer la obra de Dios, he only wants you to do this, Él solo quiere que tú hagas esto, is to believe in Jesus. es que creas en Jesús. What do you think he said that? ¿Por qué creen que Él dijo eso? Why do you think Paul says to ¿Por qué work out creen your salvation? que Pablo dijo, ocupaos en vuestra salvación? See, I think there's a big difference between Yo faith creo que hay una and gran belief. diferencia entre fe y en creer. Okay, we can believe in a lot of things, Nosotros podemos creer en muchas cosas, but to have faith in something is very different. pero tener fe en algo es muy diferente. Okay, I'm going to pick a topic that's very difficult for you guys right now. Voy a tocar un tema que es muy difícil para ustedes en este momento. I understand that all of you are struggling financially. Entiendo que todos ustedes están luchando financieramente. Okay, here's the difference, right? Esta es la diferencia, miren. We all believe Todos creemos that we should always give an offering to God, que nosotros siempre debemos dar una ofrenda a Dios, especially when He's been faithful to us, especialmente cuando Él ha sido fiel a nosotros, providing for us. ha provisto para nosotros. We all believe that.
Todos creemos eso, lo creemos. We should give regular offering to God. ¿No? Es darle una ofrenda regular a Dios, ¿no? The Constante, fiel. difference is this: those who have faith La diferencia es aquellos que tienen fe will actually obey and do what we're supposed to do. van a obedecer y hacer lo que se supone que debemos hacer. There are many, and people will believe something, Hay muchas personas que creen algo, but do not have the faith to do it. pero no tienen la fe para hacerlo. So when Jesus said, the most important thing that you have to do Entonces, cuando Jesús dice lo más importante que tienes que hacer is to believe in God, es creer en Dios, that word believe is actually the word for faith. esa palabra creer es en sí la palabra o similar a la palabra fe. He is saying it's not enough that you know Él está diciendo, no es suficiente que tú conozcas o sepas that Jesus is the Son of God, que Jesús es el Hijo de Dios, that He is God. que Él es Dios. It's not enough to believe that, No es suficiente creer eso, but you have to have faith in Him. sino tienes que tener fe en Él. Okay, now it makes sense, right? Ahora tiene sentido, ¿verdad? That's why Paul says you need to work out your salvation. Es por eso que Pablo dijo que tienen que estar ocupados o trabajar en vuestra salvación. Because it's easy to believe that Jesus is the way to salvation, Porque es fácil creer que Jesús es el camino para la salvación. but do you have the faith in Jesus? Tienes fe en Jesús. Okay, here's one verse that'll make it very clear. Aquí hay un versículo que lo va a hacer aún más claro. In James 2:19, En Santiago 2:19, you believe that there is one God. si tú crees que solamente hay un Dios, He says, good. él dice, eso es algo bueno. Okay, even the demons believe that. Y ahí en ese pasaje dice, aún los demonios lo creen. Okay, so do you understand once again? Una vez más, entendemos. We can believe a lot of things. Podemos creer muchas cosas. We can believe in all the truth of the Bible. Podemos creer en toda la verdad de la Biblia. And here it says even the demons believe there's God and they believe in Him. Y acá dice que aún los demonios creen que existe Dios y creen en Él. But Pero do they have faith ellos tienen fe that transforms your life? que transforma tu vida. Okay, that is the difference. Esa es la diferencia. You see now why Jesus said what He said? Ahora ves por qué Jesús dijo lo que dijo. He could have said a lot of things. Él pudo haber dicho muchas cosas. He could have said, go make disciples of all the nation. Él pudo haber dicho, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. This is the work of God. Esa es la obra de Dios. He could have said, go help the poor. This is the Él work of God. Él pudo haber dicho, anda, ayuda a los pobres. Esa es la obra, esas es las obras de Dios. Go and teach the word of God. This is the work of God. Anda y enseña la palabra de Dios. Esa es la obra de Dios. But He didn't say that. Pero no dijo eso. He says, this is the work of God, Dijo, esta es la obra de Dios. which is to have faith in Que Jesus. es tener fe en Jesús. Okay. You see, that's why in Matthew chapter 7 also, Es por eso que en Mateo capítulo 7 también, right, Jesus shares this story, right, this parable. Jesús va a compartir esta historia, esta parábola. And He tells you this principle. Y también nos va a mostrar este principio. You see, even back then, Mira, aún en ese entonces, there were many people who believed, había muchas personas que creían, but very few who really had true faith. pero muy pocos realmente tenían verdadera fe. Here in Matthew chapter 7, Mateo capítulo 7, okay, Jesus says, a lot of people will say, you're my Lord. muchas personas dirán, Señor, tú eres mi Señor. They even did what we call the works of God. Hasta harán lo que nosotros diremos o decimos que son las obras de Dios. Right? Prophesy, Profetizaron, drive out demons. echaron fuera demonios, They even perform miracles in the name of Jesus. hasta hicieron milagros en el nombre de Jesús. And yet, Jesus says, I never knew you. Y aún así vamos a ver el versículo 23 que va a decir, no os conocí. Away from me, you evildoers. Dice, apartaos de mí, obreros de maldad. Okay, what happened? ¿Qué está pasando entonces? They did the work of God as we think is work. Esta gente hizo la obra de Dios como nosotros pensábamos, ¿verdad? Que era la obra de Dios. Yet at the end, Aún así al final, they're not even going to heaven. They're Ni not going to be siquiera- saved. ni siquiera van a ir al cielo.
Jesus said, I don't know any of you. Jesús les va a decir, apártense, yo nunca los conocí, dice el versículo. Wouldn't it be so tragic No sería tan trágico that you and I are so busy que tú y yo estemos tan ocupados doing what we think is the work of God, haciendo lo que pensamos que es la obra de Dios, but at the end, pero al final we miss the most important thing, perdimos lo más importante, that we didn't have the right faith in God. que no teníamos la verdadera fe en Dios. Okay? I know there are a lot of people who they believe in a lot of things that are right and Sé que hay correct, muchas personas que dicen que creen en muchas cosas, ya son correctas o incorrectas, okay? But that's not enough. pero eso no es suficiente. Okay? It is a matter of faith. Es un asunto de fe, se trata And de la fe. faith is proven Y la fe va a ser probada by how you live your life por cómo vives tu vida and what you actually do. y cuáles son lo que estás haciendo, qué es lo que tú It's haces. very far from what you say. Eso va a estar muy lejos de lo que tú dices. Okay? So the most important lesson here today, Entonces la lección más importante aquí hoy, as we think about our life, y si pensamos en nuestra vida, especially as Christians, especialmente como cristianos, and I know that a lot of you are faithful to God, y sé que muchos de ustedes son fieles a Dios, right? And you believe in all the right things, y ustedes creen en todas las cosas correctas, but you have true faith in God. pero tienes verdadera fe o fe genuina en Dios, Do you truly trust Him ¿realmente confías en Él in every moment, en todo momento? no matter what circumstances, No importa qué circunstancia, no matter what's happening? no importa lo que esté sucediendo, That is more important to Jesus eso es más importante para Jesús than you going out and sharing the gospel with 1,000 people tomorrow. que tú vayas y compartas el evangelio a 1000 personas el día de mañana, Because it would be so tragic. porque va a ser tan trágico. You did all that work for Jesus, Hicieras todas estas obras por and Jesús he says, I don't know you, y Él te diga, nunca os conocí, because you missed the point porque te perdiste de ese punto of having true faith in God. de tener una verdadera fe en Dios. And that's why Paul says, Y es por eso que Pablo dice, you need to work out your salvation. ocupaos en vuestra salvación. And that doesn't mean go do more ministry, Eso no significa ir y hacer más ministerio, but truly work understanding your faith realmente estar ocupados en lo que eso significa. so that you will have true faith in God. Que tengas esa fe genuina, una fe verdadera en Dios. And when you and I are truly transformed by the faith that we have, Y cuando tú y yo seamos transformados por la fe que tenemos, then everything that we do in our life entonces todo lo que hacemos en nuestra vida will be the work of God. va a ser la obra de Dios. So right now, I want you to think about your Así life. que ahora mismo quiero que pienses en tu vida. I'm sure a lot of you know a lot of scripture already. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen mucha palabra, saben palabra, Yeah, and you know a lot of principles in scripture. y conoces muchos principios de la Escritura. And for some reason, some of you keep thinking, I need to learn more, Y por alguna razón, algunos de ustedes están pensando, tengo que aprender más right? And so you can believe in more things. para poder creer en más cosas. But what Jesus would tell you is this: Pero lo que Jesús te diría es esto. rather than learning more and knowing more, En vez de aprender y saber más, right, have true faith ten una fe genuina, una fe verdadera, that will lead you to live the life that God wants you to live. la cual te guíe o te lleve a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. That is the work that God desires. Esa es la obra que Dios desea. Okay? That you live the life Que tú hayas vivido una vida that God is calling you to live. que Dios te está llamando a vivir. That is more important to Him Eso es más importante para Él. than you leading a Bible study, Es más importante que el hecho que tú estés guiando un estudio bíblico, sharing the gospel, que compartas el evangelio, praying for the sick. orar por los enfermos. See, all those things, it's not that they're not important, Todas esas cosas no es que no sean importantes, but they're secondary sino son secundarias to you understanding your personal salvation first para que tú entiendas en primer lugar lo que significa tu salvación and your personal personal faith in Jesus. y tu fe personal en Jesús. Okay, and that's why these passages are in the scripture. Es por eso que estos pasajes están en la Escritura.
Nobody knows when the world is going to come to an end, Nadie sabe cuándo el mundo llegará a su final, when Jesus will return. cuándo Jesús regrese. But he did tell us he's going to return when we're least expecting it. Pero lo que sí dijo es que Él iba a regresar cuando menos lo esperemos. And therefore, we need to be ready. Es por eso que necesitamos estar listos. And that's why this passage came to my mind. Es por esto que este pasaje vino a mi mente. I hope that all of you, especially in church Somos, Espero que todos ustedes, especialmente los de nuestra iglesia Somos, that you are doing the work of God that he tells us to do, que estés haciendo la obra de Dios que Él nos ha pedido que hagamos. which is the work that is in you first, Lo cual es esa obra que está en ti primero, before you help anybody else. antes de poder ayudar a alguien más. Okay? And so I want you to think about that. Quiero que pienses en esto. Okay? What is your faith really about? ¿De qué se trata tu fe? ¿Realmente de qué se trata tu fe? Is it faith or is it belief? ¿Es fe o es que crees en algo? Okay, which is it for you? ¿Qué es para ti? Okay? It is not enough to just have a lot of beliefs, No es suficiente tener muchas creencias, nor believe in a lot of things, ni creer en muchas cosas, but you must have true faith. sino tienes que tener una fe genuina. Okay, that is more important to Jesus. Eso es más importante para Jesús. Okay, I know this is a very difficult topic in some ways. It sounds Yo sé- simple, Yo sé que este es un tema muy difícil, aunque pareciera simple, but these two words, belief and faith, pero estas dos palabras, creer y fe, are similar son similares, but very different. pero muy diferentes. And so I want you to think about that as you're at home, Así que quiero que pienses en esto ahora en sus grupos celulares, ahí en sus casas, right? And even after your small group meeting, y aún después de sus grupos pequeños, look at these passages again for yourself. vean estos pasajes ustedes otra vez. Okay, I believe it's very clear what's there. Yo creo que es muy claro lo que está ahí. Okay, all right, thank you. Ok, gracias. And I'm praying for you. Estoy orando por ti. And please pray for us here in the United States and for Por Ann and favor. myself. Oren por nosotros en los Estados Unidos, por Ana y por mí. We've been very healthy so far. Hemos estado muy saludables hasta ahora, bien. So we're trying to be careful. Estamos tratando de ser cuidadosos. Next week, actually, we were supposed to return to Peru. We Yeah, actually la have pro- a plane ticket. En realidad teníamos un pasaje para regresar al Perú la próxima semana. But President of Peru will not let us come. Pero, ¿the what? The prayers? President of Peru will not let us Pero come. el presidente de Perú no nos deja entrar. So you need to pray for your president Así que tienen que orar por su presidente so that Ann and I can return. para que Ana y yo podamos regresar. But we are looking forward to coming back to Peru soon. Estamos esperando con ansias verlos otra vez regresar a Perú. In the meantime, I think this is a very special time. Mientras tanto, creo que este es un tiempo muy especial. It's a hard times, Es un tiempo difíciles but tiempos, it's also a very special time to be able to spend time with people and your family. pero también es un tiempo especial para poder pasar ¿no? un tiempo de calidad con tu familia, en casa. And most importantly, Y aún lo más importante, is an opportunity for you to spend time with God. es una oportunidad para que tú puedas pasar con Dios. Because now you cannot tell God you're too busy. Porque ahora no le puedes decir a Dios, estoy muy ocupado. So you should be doing a lot of Bible reading and study on your own. Entonces debes estar haciendo bastante estudio bíblico, lectura bíblica por ti mismo. You don't need to go to seminary to take a class. Amén. No tienes que ir al seminario a tomar una clase. God gave us a Bible Dios nos dio una Biblia that is very easy to understand. que es muy fácil de entender. Just read what it says, Lean lo que dice, not what you think it should say, no lo que tú crees que dice, or what other people tell you it should say. o lo que otras personas te dicen que debe decir. Okay, God would not have given us a Bible if it was very difficult. Dios no nos hubiera dado una Biblia si hubiera sido muy difícil de entenderla. He would have given it only to the Bible teachers. Él lo hubiera dado solo a los estudiosos de la Biblia. But the Bible is for all of us. Pero la Biblia es para todos nosotros. So as you have so much time, Así que ahora que tienes más tiempo, perhaps some of you can do something like this that other people have done in the past. quizás puedas hacer esto, es lo que algunos lo han hecho en el pasado. Try reading one book of the Bible per day, Trata de leer un libro de la Biblia al día. right? If you can do that, Si puedes hacerlo,
I promise you, your understanding of God will change. Te prometo que vas a entender y Dios te cambiará. And right now, if you're not working, Y ahorita, si no estás trabajando, it should not be very hard to do at all. no debe ser difícil hacer esta lectura. But try doing that. Pero intenta hacerlo. Okay, well, I'll talk to you next week. Muy bien, nos vamos a ver la próxima semana. And like I said, I'm praying for you and hope that you pray for us. Y como dije, estoy orando por ustedes y espero que ustedes estén orando por mí. Okay, let's pray and we'll close. Oremos para terminar. Father, we thank you so much for this time. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. We know that you're a sovereign God. Sabemos que tú eres un Dios soberano. And right now, we do not understand everything. Señor, y ahora no entendemos todo, But Father, we know that you have all things under your control. pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. And you are also trying to tell us something. También estás tratando de decirnos algo. Help us to hear your voice. Ayúdanos a entender tu voz, a escuchar tu voz. And Lord God, help us to spend this time wisely Ayúdanos a pasar este tiempo de una manera sabia and that we will spend extra time with you. y que pasemos tiempo extra contigo. And so we just want to thank you, Lord. Queremos agradecerte, Señor. And we pray for our church, Te pedimos por nuestra iglesia, especially members of our church, especialmente por los miembros de nuestra iglesia, that you would keep all of us safe. para que nos mantengas a todos a salvo. And we ask for extra measure of your protection. Te pedimos por una protección extra, Señor. We thank you in Jesus' name. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Yeah.